Vamos a leer en forma conjunta el Salmo para este día que encontramos que es el Salmo 90. Salmo 90, correspondiente al 25º domingo después de Pentecostés. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos cerca del Adviento. El Salmo tiene una declaración de fe en el comienzo, pero después habla también de nuestra limitación, de nuestra finitud. ¿Qué quiere decir nuestra finitud? No que seamos finitos, aunque algunos somos medio finitos, pero finito quiere decir que somos que dura poco tiempo nuestra vida, ¿cierto? Claro, nuestra vida tiene principio y fin, a diferencia de la vida de Dios. Acá dice que desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, Él es eterno, nosotros somos finitos. Pero también hay una cuestión ahí con la culpa y con la certeza que nos da Dios por su misericordia. Él borra nuestra culpa, deja nuestra culpa sin efecto, ¿no? Hace que nuestra culpa ya no pese. Vamos a leerlo juntos. Señor, tú has sido nuestro refugio de una generación a otra generación. Antes de que nacieran los montes y de que formaran la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. No devuelves al polvo cuando dices, de nuevo al polvo seres mortales. Para ti 1000 años son en realidad como el día de ayer que ya pasó, son como una de las vigilias de la noche. Nos arrebatas como una violenta corriente, somos etéreos como un sueño, somos como hierba que crece en la mañana, por la mañana crecemos y florecemos, y por la tarde se nos corta y nos secamos. Con tu furor somos consumidos, con tu ira quedamos desconcertados. Tienes ante ti nuestras maldades, pones al descubierto nuestros pecados. Nuestra vida declina por causa de tu ira, nuestros años se fuman como un suspiro. 70 años son los días de nuestra vida, 80 años llegan a vivir los más robustos, pero esa fuerza nos es más que trabajos y molestias, pues los años pronto pasan lo mismo que nosotros. Cristo conoce la fuerza de tu ira y hasta qué punto tu enojo debe ser temido. Enséñanos a contar bien nuestros días para que el corazón acumulemos sabiduría. Señor, ¿hasta cuándo te volverás a nosotros? Calma ya tu enojo con tus siervos. Sácianos de tu misericordia al empezar el día, y todos nuestros días cantaremos y estaremos felices. Danos la alegría que no tuvimos todo el tiempo que nos afligiste, todos los años en que experimentamos el mal. Haz que tus obras se manifiesten en tus siervos y que tu gloria repose sobre sus hijos. Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Hay mucho para hablar sobre ese salmo, pero su misericordia se renueva cada mañana. Y desde la caída de Adán, la ira de Dios pesa sobre la humanidad y lo vemos en todos los actos y en todos los sucesos de la historia, lo que estamos viendo hoy en día en nuestra historia. Se ve la ira de Dios pesando sobre la humanidad. Sin embargo, hoy Dios nos renueva su misericordia. Nos trae su palabra de consuelo, nos trae su perdón, nos trae la certeza de la obra de Cristo por nosotros.
Por lo tanto, Dios va a confirmar la obra de nuestras manos, esa obra que en fe vamos realizando, no sin fallas, pero una obra que vamos realizando en fe y con la guía de su Espíritu. Que Dios nos sostenga en esa obra. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11. Primera Tesalonicenses 5, 1 a 11. ¿Te animás a leer, Euge? 1 a 11. Ahora sí, vamos a leer, prestamos atención a la lectura. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Las cartas a los tesalonicenses son cartas donde el apóstol Pablo anima mucho a la iglesia justamente a estar atentos, a estar preparados con la expectativa de la venida inminente, es decir, pronta, del Señor Jesús. Han pasado los años y de pronto uno puede decir tantos siglos y no pasó nada, seguimos como estaban ellos. Bueno, sobre eso también vamos a hablar hoy, pero tenemos que estar preparados, porque el día del Señor vendrá como ladrón, dice. Ahora nosotros somos del día y no tenemos por qué tener miedo a esa venida, ¿no? Sino que tenemos que estar seguros en Cristo, pero no dormirnos. Y ahora sí, puestos de pie, escuchamos las palabras del Santo Evangelio para este domingo, que encontramos en San Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 hasta el versículo 30. Este año, como más de una vez dije, estuvimos leyendo este Evangelio según San Mateo y a partir del 3 de diciembre, el comienzo del Adviento, vamos a pasar a Marcos, ¿no? Marcos va a ser después el Evangelio que nos va a regir, que nos va a guiar el año siguiente. Bien, capítulo 25, versículo 14 al 30. Así está escrito: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de plata, a otro 2.000 y a otro 1.000, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó.
El que había recibido 5.000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que había recibido 2.000 ganó también otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas se presentó, le entregó otras 5.000 y dijo: Señor, tú me entregaste 5.000 monedas y con ellas he ganado otras 5.000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2.000 monedas le dijo: Señor, tú me entregaste 2.000 monedas y con ellas he ganado otras 2.000. Aquí las tienes. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1.000 monedas llegó y dijo: Señor, ya sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste, así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1.000 monedas y dénsela al que tiene 10.000. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Hasta aquí la palabra del Santo Evangelio para este domingo. Yo había preparado unas diapositivas, pero bueno, no se ven, mucha luz en la iglesia, pero de cualquier manera les voy a ir comentando un poquito, y vamos a ir hablando sobre este texto que leímos recién del Evangelio, ¿sí? Algo se ve igual ahí. Otra parábola de Jesús, ¿no? Una de las parábolas del reino, porque justamente comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a, por eso se las llama así, parábolas del reino. No todas son parábolas del reino. Jesús está predicando el último gran sermón, podríamos decir, que tenemos registrado en el Evangelio según San Mateo. A lo largo de este año hablamos un poquito del Evangelio, hablamos bastante del Evangelio según San Mateo, y dijimos que hay 5 grandes discursos de Jesús en ese Evangelio. Este es el último, el discurso que se conoce como el discurso escatológico, el discurso que habla acerca de las últimas cosas, de los últimos tiempos. Eso significa escatología, o eschaton es último, en lo final, ¿no? Discurso escatológico. Y acá tenemos esa imagen de un hombre rico que va a emprender un viaje. Y no perdamos de vista esto. Un hombre rico que va a emprender un viaje. Y un viaje que se va a prolongar, parece, ¿no? Después vamos a ver algún dato más en la parábola. Pero él, ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Sí?
¿Qué dijiste? ¿Llama a toda la gente? Lleva a toda la gente. Primero, ¿qué dice el texto? Que él llama a quiénes. A los sirvientes, ¿no? Llama a los sirvientes. ¿Y qué hace con los sirvientes? ¿Qué les da? Le entregó sus bienes, le entregó monedas. No tenemos acá una versión más vieja, más antigua, pero las versiones más antiguas dicen talento, ¿no? Al primero le entregó 5 talentos, 5, dice. Entonces parece que es poca cosa, ¿no? 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Sin embargo, cada talento equivalía a muchos días de trabajo, a muchos años de trabajo, cada talento, de modo que no nos vamos a poner a hacer cuenta ahora, pero era un tesoro muy grande. Incluso un talento era mucho dinero. Ahí dice 1000 monedas de oro, creo que traduce, ¿no? 1000 monedas de oro. Si pensamos en lo que vale el oro hoy, ¿no? Y en una moneda pesada, era mucha plata. Vamos a ir aprendiendo cosas o reflexionando acerca de esos detalles de la parábola. No fue un regalo. ¿Se los dio para qué? ¿Para cuidar? ¿Para qué más? Para administrar. Y cuando hablamos de administrar, si es un hombre de negocios, está esperando que eso se multiplique, ¿no? Que ese dinero crezca. Así son los inversores, ¿no? De hecho, hasta habla de banco la parábola. A mí por lo menos me llama la atención que habla de banco la parábola en aquel tiempo y habla de intereses también. Ya existía la usura. Esto no es nada nuevo. Pero la cuestión es que no era un regalo. Ellos vinieron a ser administradores de lo que no era de ellos. No era propio. Y eso que se les dio no era para gastarlo para sus propios gustos o para sus propios placeres. Dios, bueno, ahí ya me mordí solo. El Señor se lo entregó para administrar. Nos hace recordar ya a Adán. Adán recibió todo y Dios lo puso como administrador de toda su creación. Lugar de honor. Si el amo rico nos llama y nos da para administrar sus bienes, es lugar de honor, es privilegio. Vamos a seguir un poquito adelante. Entonces nada poseían ellos, ¿no? Era un privilegio administrar aquello y obviamente si el Señor los dejó administrando, también podían hacer uso de parte de ellos para poder vivir y vivir dignamente. El amo no les dio ninguna restricción ahí en ese sentido, pero tenían que administrarlo bien. La propia vida de ellos, podemos decir, no les pertenecía, ¿sí? Porque estamos hablando de siervos, de esclavos. Nos suena fea esa palabra, pero era lo común en aquella época. Cuando hablamos de siervos, o cuando escuchamos en la Biblia hablar de siervos, ya lo hemos dicho en algún estudio bíblico, se usa la palabra dulos, y dulos es un esclavo. Y en la parábola vemos que ellos ni siquiera eran dueños de su propia vida, porque después el amo infiel, el siervo infiel, es echado, ¿no?, a las tinieblas, es castigado. Así que, si bien ellos eran honrados de alguna manera por su amo, no eran dueños de su propia vida. Esto nos pone un poquito en tensión, porque nos gusta entendernos como personas libres, absolutamente libres. Ahora la Biblia habla de que no somos tan libres.
no somos tan libres. Mucho tiempo después, dice el versículo 9, ahí si tienen la Biblia abierta, ¿qué pasó mucho tiempo después? Una vez que hubo repartido los bienes, los dio para administrar, ¿qué pasó mucho tiempo después? Volvió. Eso ya nos habla de esta venida del Señor que se hace esperar. Hoy decíamos, pasaron los siglos y parece que todo sigue igual. ¿Qué pasó con esa promesa de su segunda venida? Todavía no ocurrió y el mundo sigue y sigue y el Señor no viene. El apóstol Pedro en sus cartas dice que no tenemos que tener la venida del Señor o el día de la venida del Señor como tardanza, ¿no? El Señor hace las cosas a su tiempo y Él no se tarda, pero es paciente, aguardando que todos aquellos que van a ser salvos alcancen o que el Evangelio los alcance para que puedan tener salvación en Cristo. Entonces, no tengamos nosotros tampoco el tiempo de su venida como tardanza. Pero lo cierto es que ese paso del tiempo puede generar en nosotros tristeza, de pronto incertidumbre y de pronto también como iglesia nos puede hacer perder el foco. ¿Para qué estamos? Eso es lo que está escrito ahí en el cuadrito en la diapositiva. Nos puede hacer perder el foco de para qué estamos como iglesia, para qué nos dejó el Señor en este mundo, de quién son los bienes que estamos administrando, para qué los tenemos que administrar, con qué propósito tenemos que administrar todo lo que somos y tenemos. Y cuando se trata de esto, entonces, si corremos esos riesgos, tenemos que estar atentos para no perder el foco. Con mucha insistencia los apóstoles en sus cartas nos animan, nos exhortan, nos enseñan que tenemos que poner los ojos ¿a dónde? En Cristo. Donde Cristo, en las cosas del cielo, ¿no? Donde Cristo se ha sentado a la diestra del Padre. Ahí tenemos que poner los ojos. Hacer tesoros en el cielo, no en la tierra, donde el orín corrompe, la polilla hace agujeros, ¿no? Y los ladrones hurtan. Hacernos tesoros en el cielo. Relacionemos todo lo que acabamos de decir con Mateo 28, el final del Evangelio. Ahora les propongo que abran ahí el final del Evangelio según San Mateo. ¿Qué tenemos ahí en el final? ¿Cómo termina el Evangelio según San Mateo? Lo tienen que saber de memoria esto. Y miren que dije lo tienen que. ¿Cómo termina el Evangelio según San Mateo? Pero antes de eso Jesús dice algo importante. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es Él? Si toda autoridad le ha sido dada. Dios. Porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y eso ha quedado demostrado porque cuando Jesús dice eso, ¿qué ha pasado previamente? ¿Qué ha sucedido antes de que Jesús diga eso? Su muerte y resurrección. Jesús padeció mucho, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó de los muertos. Y entonces después se presenta a los discípulos y les dice esto. ¿Quién es el siervo fiel? ¿Quién es el siervo prudente? Jesús. Sin duda. ¿Quién es el siervo prudente? ¿Quién es el siervo fiel? Jesús. En Isaías hay varios cánticos que llamamos los cánticos del siervo sufriente.
Y hablan muchos siglos antes de que Cristo naciera y padeciera y muriera. Isaías habla de Cristo. A comienzo de este año estudiamos uno de esos cantos del siervo sufriente, pero ese canto termina con gloria, es decir, el siervo sufre, muere, pero finalmente vive y reina. Isaías lo estaba anunciando. Él es el siervo fiel. Jesús es el siervo a quien se le entregaron todas las cosas y que hizo una buena administración de todas las cosas. ¿O pensabas que eras vos el siervo fiel y prudente? A veces en nuestra vanagloria carnal tenemos esa sensación de que somos los siervos fieles y prudentes. Me ha pasado de escuchar a muchos líderes de la iglesia nombrando, enumerando las grandes obras que hicieron en su vida. Y nada podríamos haber hecho si el Señor no las hubiese preparado de antemano, si el Señor no nos hubiese llamado, si el Señor no nos hubiese capacitado, si el Señor no nos hubiese sostenido, no nos hubiese guiado. Esas obras no son nuestras, son de Él. Él las hizo a través de nosotros, gloria a Dios. Nos dio la honra de poder hacerla, pero no podemos jactarnos. El siervo fiel es Él, es Cristo. Ahora Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Cuáles son los tesoros que Dios nos ha dado para administrar entonces? ¿Qué más? Exactamente, el bautismo, que son los sacramentos, la Santa Cena, que ahí no se nombra, pero se nombró un poquito antes. Y la palabra, por supuesto, como dijo Patri, esos son los tesoros fundamentales que el Señor nos ha dado para administrar. Tesoros que no tienen, que no se pueden valuar. No hay una, como decimos, el dólar y el peso, no tienen comparación. El oro y el peso no tienen comparación. Los sacramentos de la palabra no tienen comparación con nada del mundo. El Señor nos lo ha dado para administrarlo. Nos ha honrado con ese tesoro. Y los apóstoles también dicen que ese tesoro está ¿en dónde? ¿Se acuerdan la imagen que también hemos hablado en algún momento? Algo de barro. En vasijas de barro, dice el apóstol Pablo. Ese tesoro precioso del Evangelio está en vasijas de barro. Las vasijas de barro somos nosotros, que somos muy frágiles, que pronto nos quebramos. Si nos pegan un golpe, ¡pum!, nos venimos al piso. En ese tesoro, el Señor, en esa vasija débil, frágil, el Señor puso un tesoro valioso y lo tenemos que administrar sabiamente. Recordemos un poquito lo que dijo el Señor Jesús en el sermón este mismo, pero un poco antes, en el capítulo 24. ¿Alguien llega a leer como para leer ese texto? Aseguró Jesús. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo, y el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24. Gracias, Mateo 24. ¿Cuándo vendrá el fin? Solo el Señor sabe. ¿Qué pista nos da acá Jesús? No tenemos que calcular, y es cierto, y es bueno que Norma lo remarca, no tenemos que calcular, pero el Señor nos da una pista de cuándo va a venir el fin. En todo el mundo. Vayan y hagan discípulos.
bautizando y enseñándoles a guardar lo que yo les mandé. Entonces, ¿en qué consistió la bondad o la fidelidad de los primeros 2 siervos? ¿Qué les parece? Con todo lo que hemos visto, ¿en qué consiste la bondad, la fidelidad de los siervos? Porque el Señor, cuando viene y le presenta los tesoros que ganaron, dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿En qué consistió la fidelidad y la bondad de esos siervos? Multiplicar. ¿En qué más? La obediencia al Padre o a Cristo, que nos dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿En qué más consiste la fidelidad? Entonces, reconocimiento de la autoridad del Señor, obediencia a su mandato, porque somos siervos, no amos, pero somos siervos de un amo bueno. Entonces ahí también hay una gran diferencia, es servir a un amo que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Entonces, la fidelidad consiste en esto y tener en cuenta dónde tenemos que invertir y qué tenemos que invertir. ¿Qué es lo que tenemos que invertir y dónde? ¿Qué es lo que tenemos que invertir? Somos trabajadores de la bolsa ahora, ¿no? Operadores de bolsa, pero no de cualquier bolsa. Sí. Tenemos la Biblia para leerla toda. Y compartirla también, leerla nosotros y compartirla Eso. como testimonio con nuestros semejantes, con nosotros, por ejemplo, como docentes de la escuela, que tenemos cercanos a los niños, a los docentes. ahí está nuestra operación de bolsa, ¿no? Ser consciente de que todo lo que tenemos, nuestras capacidades, nuestros bienes, todo puede ser usado y debe ser usado para gloria de Dios. Ayer estábamos en Villa Mercedes, tratamos el mismo texto y estábamos reunidos en una casa de familia. Entonces yo le decía: esta casa hoy se abrió para que nos juntáramos. Estamos mucho más cómodos acá adentro que si estuviésemos sentados en una plaza o en el cordón de la vereda, ¿no? Porque no tuviésemos lugar. Podríamos reunirnos igual. Pero ahí hay una casa que se abrió para que la palabra se enseñe. Hay veces que los miembros ponen sus autos para llevar al pastor a hacer una visita, o para llevar al pastor a predicar a algún lugar, o ponen sus autos para ir a un encuentro de instrucción, o un encuentro de jóvenes, de damas, lo que sea. Están poniendo sus vehículos al servicio del Señor. Y así podemos poner un montón de ejemplos. Nuestras ofrendas, también, ¿para qué las damos? No son para pagar una cuota, porque esto no es un club. No son para cumplir con nadie, ni con el presidente de la congregación, ni con la tesorera. Las ofrendas no son para eso. Las ofrendas no son para pagar el sueldo del pastor, aunque sí se paga el sueldo del pastor. Nuestras ofrendas son nuestra gratitud a Dios por lo que hemos recibido y porque reconocemos que todo lo que tenemos es de Él. Nada es nuestro. Entonces lo ponemos al servicio de Dios. Lo ponemos al servicio de Dios. Dios no nos restringe el hecho de que nos construyamos una linda casa, nos compremos un lindo auto o nos vayamos de vacaciones. Pero lo que tenemos tiene que ser usado para gloria suya. Y ese tiene que ser nuestro principal objetivo y propósito. Lo mismo en la iglesia. Ayer también salió en el comentario que se hizo en el estudio bíblico de algunas iglesias donde terminaron
no enseñando acerca de Cristo, sino que están hablando de política, están hablando de ideología de género, etc. En la iglesia. La iglesia dejó de ser una iglesia cristiana para convertirse en un comité o en otra cosa. Pero así podemos poner un montón de ejemplos. ¿Qué es lo que nuestro Señor espera de nosotros? Lo hemos dicho. Jesús es el siervo fiel. Si nosotros comprendemos la grandeza de su obra y lo mucho que nos ha regalado, entonces no nos va a costar invertir lo que tenemos para Él. Y no vamos a dejar de ver que todo es de Él. Ahí rapidito para repasar un poco la conducta del siervo infiel. No se ven los dibujitos, pero son muy graciosos, ¿no? Ahí puse dibujitos graciosos porque son dibujitos para niños. Y después quiero comentar uno. Pero ahí en el siervo infiel, malo, fíjense el contraste. A los primeros le dice, bien, buen siervo y fiel. Ahora dice, siervo malo y negligente. Hay hipocresía. Él no reconoce su propia maldad, su propia negligencia. Además, no reconoce la autoridad de su amo. Además, dice mentira, ¿no? Tuve miedo. Si hubiese tenido miedo, le dice el amo, hubiese puesto en el banco. Pero él miente y miente contra su Señor. Tuve miedo porque tú eres un Señor que quiere cosechar donde no sembró. Miren la acusación. En definitiva, la culpa de que no produje es tuya, Señor. Eso nos recuerda mucho a Adán, ¿no? ¿Se acuerdan cuando pecó? La mujer que tú me diste, Señor, me dio. ¿De quién era la culpa? De la mujer, pero en definitiva tuya, Señor, porque me diste esta mujer y ella me hizo caer. Terrible, pero así somos, ¿no? No podemos decir, mira Adán. Entonces ahí es la diferencia, no me causa gracia las caras, ¿no? Pero la diferencia entre vivir en Adán, en el viejo hombre, y vivir en el nuevo hombre, vivir en Cristo. El Señor Jesús sabía quién le dio todas las cosas. El Señor Jesús sabía para qué vino al mundo. Nunca perdió el objetivo y cumplió con su misión, como el Padre le había mandado. Si somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, cuerpo de Cristo, esa debe ser nuestra misma actitud. Piensa, tiene indiferencia, ¿no? Pero bueno, ya dijimos bastante sobre ese sobre ese siervo infiel. El tema es acá con el infiel porque vamos a ir más rapidito. Ahí está el dibujito que yo quería compartir. No se ve mucho, pero acá está el amo ahí en el medio con los dos siervos fieles y el otro, ¿a dónde está? A ver si se dan cuenta, ahí no se nota mucho, pero ¿dónde está el siervo infiel? Y está abriendo la puerta, está saliendo. Ese dibujo es un dibujito para niños, ¿no? Y entonces con los niños hay que ser cuidadosos, amorosos, como presentamos la realidad. Y yo voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Una noche yo me estaba portando muy mal cuando era chico y mi mamá, en el enojo de una mamá que se saca con 4 hijos, abrió la puerta de la cocina y dijo, te vas afuera. ¡Pum! Cerró la puerta y cerró con llave. Y yo me quedé afuera en el patio en la oscuridad. Porque no prendió la luz tampoco, ¿no? El julepe que yo tenía, perdón la expresión, pero el miedo, las lágrimas que me corrían en el rostro, y entonces le pedí a mi mamá
Después de un ratito de orgullo que habrá durado 2 minutos, que me abría la puerta, ¿no? Y mi mamá abrió la puerta. Esa imagen es la que tenemos ahí en el dibujito para niños. Se ve el cielo oscuro, se ve la luna y se lo echa afuera. Una imagen suave para niños, pero Jesús no fue tan suave cuando le habló a la iglesia, porque le estaba hablando a sus propios discípulos, ¿no? Le dijo, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La imagen de Jesús es bastante más violenta, y es violenta porque el riesgo es grande si nos apartamos de Cristo. Porque si decimos, no quiero ser esclavo de este Señor, vamos a terminar siendo esclavos igual de otro amo, y un amo que nos va a subyugar terriblemente y que nos va a terminar mandando a las tinieblas de afuera, o dicho más fuerte, al infierno. Entonces Jesús no quiere nuestra perdición, Jesús quiere nuestro bien, no quiere que estemos en la oscuridad, sino en la luz. Pero además quiere que otros más estén en la luz, que todavía están en la oscuridad. Que Dios nos bendiga como iglesia suya para que tengamos ese foco. Amén. Y que la paz del Señor guarde nuestros corazones y mentes en Cristo para vida eterna. Amén.